quisiera agradeceros en lo personal y seguramente en nombre de mi compañero Juan que estéis aquí con nosotros, hayáis decidido acompañarnos un ratito de este viernes tarde. Sin duda, el tema que vamos a tratar es un tema de interés general, desde luego es un tema de actualidad y es un tema que ha impactado en la calidad de vida de mucha gente. Estaba comentando Juan que alrededor de 2 millones de personas se han podido ver afectadas por las cláusulas suelo. Posiblemente ahora esto se incremente con el tema de los gastos y del IRPH. Si además de que el tema es de interés lo presenta un despacho referente como Chapapría, Navarro y Asociados, pues yo creo que el tiempo que gastemos esta tarde va a ser un tiempo muy bien gastado y lo vamos a disfrutar. El bufete empezó su actividad en 1971, fundado por don Vicente Chapapría Moreno, quien lo ha dirigido durante 40 años. Transcurrido todo este tiempo, que me parece, a mí me da un poco de envidia ver llevar un proyecto así tanto tiempo. Ahora es Juan Chapapría el que dirige este bufete. Juan es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, es máster en Derecho Urbanístico y ha cursado estudios en la Escuela del Escorial, concretamente en el área de macroeconomía. Bueno, es un bufete referente, sin duda. En él colaboran 3 abogados, un asesor fiscal, un arquitecto y 3 personas en el área administrativa. El bufete además tiene un área de asesoramiento, de asesoría para empresas y autónomos, fiscal y laboral, y presta asesoramiento jurídico en prácticamente todas las áreas del derecho, civil, penal, administrativo, en este caso también bancario, urbanístico e internacional. Además de todo, Juan en concreto es un amigo y como siempre es un placer presentarlo. Sin más, os le doy paso a él para que nos cuente este tema tan interesante. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Lo primero de todo, pues darle las gracias a mi compañero y amigo Raúl Sevilla. Para mí es un ejemplo en lo profesional y también en lo personal, y quería que me presentase él en todas cosas porque quería yo tener ese detalle con él, porque para mí es un referente como compañero, como abogado. Por eso es abogado del Hospital de Torrevieja y un gran amigo. Gracias, Raúl. Bueno, no, para aplaudirle, que se lo merece. Y luego pues darle también las gracias a don Ramón Torregrosa, que es el presidente del casino, Sociedad Cultural Casino de Torrevieja, y a su junta directiva por permitirnos en la tarde de hoy estar aquí explicando en esta charla informativa los temas que vamos a tratar. La verdad es que son temas de mucha actualidad. Como estamos viendo, era un tema prácticamente desconocido para el público y resulta que en cuestión de meses no se oye hablar de otra cosa en los medios de comunicación, en la prensa, en redes sociales. Y muchas veces también todo esto nos puede conducir a error en cuanto a la posible negociación que podamos tener a partir de ahora con las entidades financieras de una manera extrajudicial. Por lo tanto, hay que tener todo muy claro que vamos a ir explicando. Y para ir conociendo un poco la terminología, lo que queremos son 3 conceptos, los vamos a explicar y a partir de ahí empezaré un poco la charla y también sin ningún problema podemos interactuar. Lo más seguro es que al final de la exposición habrá un momento de ruegos y preguntas para cualquier tema que lo podemos abordar, pero si en cualquier momento hay alguna cuestión que prefiere que se quede clara, sin ningún problema lo abordamos. Sobre todo, lo que vamos a tratar hoy son el tema de las cláusulas suelo, pero hay otras 2 cuestiones que aparecen muchas veces en nuestras hipotecas y hay que tener en cuenta y hay que valorar, que es el indicador IRPH y también ahora que se pueden reclamar los gastos de formalización de nuestra hipoteca. Entonces, lo primero que hay que saber es que en una sentencia del Tribunal Supremo del año 2013, estas cláusulas se consideran nulas por ser abusivas. Entonces, vamos a explicar en un momento por qué son abusivas estas cláusulas y por qué el Tribunal Supremo ha fallado en este sentido. Entonces, aquí, como pone en la exposición, dice: las cláusulas abusivas son aquellas estipulaciones contractuales que no han sido negociadas individualmente por el consumidor y que, en contra de la buena fe, causan un perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones que deben de un contrato. Esto lo que quiere decir es que cuando nosotros firmamos un préstamo hipotecario, las condiciones más importantes que nos obligan, el banco o la entidad financiera
debería haber estado obligada, y así también aparece por ley en las buenas prácticas que tienen las entidades financieras, en un periodo no superior a la semana antes de firmar la hipoteca ante notario, nos tienen que informar, nos tienen que llamar, tenemos que ir a la entidad financiera y todas las cláusulas que tengamos nos tienen que ser explicadas. Pero no solo explicadas y firmadas por nosotros y saber que todo eso que va a recoger nuestro préstamo hipotecario somos conocedores, sino también negociadas. Es decir, si a mí me van a poner un interés fijo o un interés variable, o en este caso, incluso si hubiésemos tenido una cláusula suelo y nosotros fuésemos conscientes de que la tenemos, también podíamos haber negociado a qué tipo de interés se iba a fijar. El problema es que aquí se declaran auxilios porque el consumidor, la persona afectada, no tenía ni idea de lo que estaba firmando cuando iba a firmar ante el notario. Entonces ahora ya vamos a ir pasando, vamos a dar un repaso por los tres conceptos que vamos a hablar hoy. Y el primero de todo, y el fundamental, y el que se está basando en las sentencias, es la cláusula suelo. La cláusula suelo es una cláusula que fija un mínimo a pagar en las cuotas del hipotecado, impidiendo que se beneficie de las bajadas de los tipos de interés. Esto está muy claro y lo voy a explicar, y es en torno a lo que gira todo lo que estamos hoy en día escuchando en cuanto a los préstamos hipotecarios. Y esto es simple y llanamente que nosotros, firmando y teniendo en nuestras hipotecas un tipo de interés variable, normalmente las hipotecas las ha fijado el Euribor. Hay otras que tienen IRPH, que ahora lo explicaremos, pero la mayoría se fijaba como indicador el Euribor. Y la cláusula suelo lo que hacía es, aunque, como vemos aquí, a partir del año 2009 se desploma el Euribor, nosotros, si teníamos, o el banco nos había fijado, normalmente aparece la cláusula suelo como un 3%, un 3% de tipo de interés. Entonces el Euribor baja, pero nosotros, aunque el Euribor haya bajado, nosotros la cláusula suelo nos impide que nos beneficiemos de las bajadas de los tipos de interés. Entonces actúa como si fuese un tipo fijo. Es decir, el banco se garantizaba que durante la vigencia de todo nuestro préstamo hipotecario nosotros íbamos a estar pagando siempre un mínimo, una cantidad mínima. Y aunque los tipos de interés bajasen, nosotros no nos íbamos a ver beneficiados. ¿Cuándo la gente se ha dado cuenta de todo esto? Pues precisamente a partir del año 2009, cuando ven que el indicador más común en las hipotecas, que es el Euribor, empieza a desplomarse y, sin embargo, nuestras hipotecas, sobre todo en nuestros recibos mensuales, nosotros no apreciamos ni notamos esa bajada de ese tipo de interés. También decir que el Euribor, me refiero en cuanto a las cláusulas suelo, no es un elemento fácil a detectar. Nosotros, por ejemplo, en este mes solo de enero, porque sí que es verdad que venimos trabajando, y sobre todo el equipo anterior con el que trabajaba a mitad en el despacho, desde el año 2011 es la primera vez que nosotros, el despacho, acepta llevar este tipo de reclamaciones. Y además tenemos la suerte que en la audiencia provincial, en el año 2012, solo un año y medio después de coger el procedimiento, fallan a nuestro favor, pero por aquel entonces solo para que le retirasen a nuestro cliente la cláusula suelo, sin la posibilidad de recuperar las cantidades que había pagado de más. Pero lo que iba diciendo es que no es fácil detectar si tenemos una cláusula suelo o no. Hay algunas hipotecas que a lo mejor sí, porque enseguida nos pone, usted, el cliente, se va a pagar siempre durante su vigencia este tipo de interés. Y está muy claro, viene muy reflejado, y a lo mejor normalmente es un 3,5, un 3 o un 2,65, lo que suelen fijar los bancos. Pero no es fácil, pero luego muchas veces hay mucha terminología bancaria, jurídica, se va entrenando, y por más que uno lo lea 2 o 3 veces, no es fácil detectar si yo tengo esa cláusula suelo hasta que no se coge el indicador, se estudia bien y se hace un cálculo y dice, no, efectivamente, este cliente en ningún momento se ha beneficiado de esas bajadas del Euribor. Luego otro, porque haremos mención, normalmente, como decía, en la mayoría de hipotecas se fija como indicador para fijar el tipo de interés el Euribor. Pero hay otras hipotecas, y nos sorprende porque hay muchos de nuestros clientes que están haciendo las reclamaciones del despacho, que no saben ni siquiera que como indicador no tienen el Euribor y tienen el indicador IRPH. El indicador IRPH, lo voy a tener que explicar porque es que ni leyendo, y por eso muchas veces uno se da cuenta de la problemática que han tenido muchas personas a la hora de darse cuenta realmente de lo que han firmado con las entidades financieras. Y el IRPH nos dice que es el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para la adquisición de vivienda libre que se han concedido por los bancos durante el mes al que se refiere el índice. Esto lo lee uno o lo puede leer 2 o 3 veces y muy claro no queda. Entonces, para que se vea muy claro lo que quiere decir esto, es que habían bancos, entidades financieras y cajas de ahorro que lo que hacían era, en función de los préstamos que iban concediendo, cada año iban revisando el tipo de interés que iban a aplicar. ¿Qué ha pasado con el IRPH? Y sobre todo con el IRPH, porque hay 3.
Está el IRPH cajas, el IRPH bancos y el IRPH entidades. ¿Qué ha pasado? Que a diferencia del Euribor, que era el indicador más común por los bancos para aplicar y fijar los tipos de interés porque se iba a regir la vida de nuestra hipoteca, el IRPH ha sido un indicador que mientras que en el año 2009 el Euribor se desploma y quien tiene Euribor empieza a beneficiarse de la bajada de ese tipo de interés, el IRPH es un indicador que se ha mantenido constante. ¿Por qué se declara entonces nulo en el año 2013? Porque entienden que es una cláusula abusiva, porque las entidades financieras, sabiendo que hay otro indicador el cual podía beneficiar más al cliente, le imponían el IRPH y este se mantenía constante durante toda la vida. Si vemos la otra gráfica, podemos observar cómo el más granate, el más oscuro, es cómo ha evolucionado el Euribor, y el más claro, el rojo, es el que se ve cómo ha sido la evolución del IRPH. Como podemos comprobar, el IRPH en el mismo año que el Euribor, en el año 2009, se desploma. Lo que pasa es que lo hace en menor consideración. El IRPH se mantiene en un 3, 2,5, vuelve a subir y ahí no ha ido fluctuando. Se ha ido manteniendo en torno al 3,5 y el 2,5. Mientras que el Euribor, desde el año 2009, con un pequeño repunte en el 11, sigue bajando y hasta el día de hoy que se mantiene en el menos 0,09. Mientras que el que tiene el indicador IRPH está en el 2,5, 3. Pues claro, el que tiene el indicador IRPH en su hipoteca dice, claro, yo es que no noto la bajada, no, si ni la notas ni la vas a notar, porque el IRPH actúa como una cláusula suelo, nos fija un tipo de interés fijo durante toda la vida de nuestra hipoteca. Estos ya son dos conceptos los que tenemos, y si hay alguna duda podemos explicarlo un poquito más. Tenemos que podemos reclamar o podemos revisar quienes tengan su hipoteca la cláusula suelo, podemos revisar aquellos que como indicador, en vez de tener el Euribor, tengan el IRPH, diciendo que hay tres. Está el IRPH cajas, el IRPH entidades y el IRPH bancos. En cuanto a estos tres conceptos, antes de pasar al siguiente, hay que decir que en el año 2013, como digo, el IRPH se declara nulo por el Tribunal Supremo. Entonces, todos los que tenían cajas y bancos pasan directamente como índice sustitutivo a las entidades, directamente porque se declaró nulo. ¿Pero qué pueden hacer las personas que en su hipoteca tengan este indicador IRPH? Reclamar las cantidades que pagaron de más en su día. Hasta el mismo día del año 2013, que normalmente empiezan los bancos a cambiar ese indicador, poder reclamar todo lo que han pagado de más por tener el IRPH. Y luego, otra de las novedades que hemos ido conociendo, y esto ha sido el boom, incluso los despachos de abogados han ido cambiando un poco el concepto de la reclamación que hacían, era conocerse la sentencia por la cual se entiende, pero también hay que llevar mucho cuidado, de que los gastos de formalización de hipoteca también se pueden reclamar. Los gastos de formalización de hipoteca normalmente vienen a ser lo que hemos gastado en nuestra escritura para pagar los honorarios del notario, lo que es la escritura, la tasa del registro de la propiedad, también se puede reclamar, pero también según con qué entidad y según el modelo de escritura que tengamos, la tasación y el seguro que hemos adquirido para nuestra vivienda, y por último también el impuesto de actos jurídicos no documentados. Me refiero que lo que hay que llevar mucho cuidado, y ahora lo explicaré más adelante, es que con todas estas noticias que estamos conociendo a diario, y además esto es una evolución constante, explicaré los motivos, porque cada banco esto lo va a intentar solucionar a su manera y de manera particular con cada cliente. Entonces, está muy bien que los informemos, pero a la hora de intentar negociar con las entidades financieras, con nuestros bancos, cada caso se va a analizar de manera individualizada y los bancos no van a seguir un criterio, porque aunque el gobierno ha sacado un decreto ley, le han dado libertad total a las entidades financieras para que actúen según su criterio y sin ningún parámetro, que es lo peor de todo, y ahora lo explicaremos. Entonces, hasta ahora hemos visto que tenemos la cláusula suelo, más o menos sabemos lo que es un indicador que nos fija un mínimo de interés por el cual nosotros, aunque bajen los tipos de interés, nosotros nos vamos a ver beneficiados y vamos a estar pagando siempre lo mismo, porque así lo ha garantizado o se ha garantizado el banco ese beneficio y esa constante. El IRPH, que lo podemos reclamar si lo tenemos nosotros en nuestras hipotecas, y podemos reclamar también los gastos de formalización de hipoteca. Entonces, ¿por qué ha venido todo este boom en los últimos años? ¿Por qué y más concretamente desde diciembre pasado se produce toda esta avalancha en los medios de comunicación y los despachos de abogados en el intento de captación de clientes? Pues esto se produce porque en el año 2013 el Tribunal Supremo falla a favor de reconocer las cláusulas suelo como abusivas. Entiende que es una cláusula que, como decía al principio, los bancos ni han explicado y ni mucho menos, al no explicar, evidentemente no han negociado con los clientes. Entonces la declaran nula. Pero aquí hay un con qué, que claro, muchos expertos jurídicos, aquí es donde hacen la salvedad y donde vino el problema de esta sentencia. Y es que la declaran nula, pero sin embargo no conceden la retroactividad. Es decir, yo en el año 2013, Tribunal Supremo
declaro esta cláusula que es nula y es abusiva, pero sin embargo no posibilito al cliente que venía desde el año 2009, cuando se produce la bajada de los tipos de interés, perdiendo un dinero o pagando de más, no le permite que pueda reclamar esas cantidades. Y además no devuelven esas cantidades, forzando a que muchos asociaciones de consumidores y también a nivel particular muchos clientes con sus abogados tuviesen que apelar a instancias superiores, en este caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y esto ya es lo que lo revoluciona y lo cambia todo, porque si a mí, cliente, el Tribunal Supremo, tengo una cláusula en mi hipoteca y el Tribunal Supremo la declara nula, ¿por qué no voy a poder recibir las cantidades que he pagado de más? ¿Y por qué solo hasta el año 2013? Y con ese criterio, además muy bien fundamentado, es por lo que se van al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sí que es verdad que este fallo del Tribunal Supremo se entiende también con algunos matices en nuestro país económicos y también con matices políticos. Y me explico. En el año 2013 España sale de una situación de crisis económica. Y como también todos nos recordaremos, con algunas críticas, a lo mejor también al sistema financiero por el descontrol que había tenido y que el gobierno había tenido que actuar para paliar un poco la necesidad que tenían de financiación algunas entidades financieras. ¿Qué pasa? Que aquí estamos hablando de que son más de 1,5 millones que reconoce el gobierno que pueden haber afectados por las cláusulas suelo, pero que se estiman que puede llegar a los 3 millones. Y en concepto económico estamos hablando de casi 5.000 millones de euros lo que podrían pedir los clientes afectados a las distintas entidades financieras que han estado haciendo estas prácticas. ¿Qué pasa? Que ante esta situación económica en la que estaba el país en el año 2013, también se llegó a la siguiente reflexión. Dice, si nosotros ahora, que venimos de hace 2 o 3 años, de prácticamente rescatar a las entidades financieras, como ahora les hagamos que tengan que devolver a sus clientes, entre todas, en torno a los 5.000 millones de euros, vamos a volver a la misma situación en la que estaba el país. Entonces se hace como ni para los clientes ni para los bancos. Declaramos nulas las cláusulas y a partir de ahí que ya no las impongan más los bancos. Como digo, esto no deja contento a las personas afectadas y con mucha razón se va al Tribunal de Justicia Europeo. Se va con la intención de que la justicia europea reconozca la posibilidad de que los clientes que han tenido esa cláusula suelo puedan reclamar las cantidades que han pagado de más. Y aquí es cuando estalla todo, y por eso estamos estos meses, como decía, con los medios de comunicación y con los despachos de abogados volcados en esa captación de clientes, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el pasado 21 de diciembre, hace un mes y medio, fallaba a favor de reconocer la retroactividad que no reconoció en su día el Tribunal Supremo en España. Entonces, es decir, a partir de ahora, tras la sentencia del 21 de diciembre de 2016, los clientes afectados por las cláusulas suelo no solo saben que se ha declarado por el Tribunal de Justicia Europeo la nulidad de esas cláusulas, sino que tienen la posibilidad de, si son afectados y se reconoce que esa cláusula que ellos tienen en su hipoteca ha habido una opacidad, es decir, efectivamente a ese cliente ni se le explicó ni viene detallada en su escritura de préstamo hipotecario con claridad qué es a lo que se atenían firmando esa escritura, pueden hacer un cálculo económico, ver cuánto se ha ido pagando de más y solicitar vía extrajudicial, si su entidad financiera quiere negociar, o vía judicial, presentar una demanda para reclamar el 100%. Aquí es otro de los detalles que ahora iremos explicando también, porque lo que está diciendo la justicia europea no es que vayamos al banco a negociar, lo que está diciendo la justicia europea es que el cliente afectado tiene derecho a que se le reintegre en efectivo el 100% de las cantidades. Quiere decir que ante esta situación y ante la situación que se le brinda a los bancos la posibilidad de negociar, entendemos nosotros, nuestro despacho entiende, que es un trato de favor para las entidades financieras, porque la justicia, vuelvo a repetir, no está diciendo que negociemos y lleguemos a un acuerdo y perdamos parte de las cantidades que hemos pagado de más, no, está diciendo que reclamemos el 100% y con intereses. Bueno, pues como digo, ante la sentencia del pasado 21 de diciembre de 2016, se replantea un boom en España, porque como digo, puede que haya más de 3 millones de personas afectadas por cláusulas suelo en sus préstamos hipotecarios. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno piensa, si hay más de 3 millones de personas que están afectadas por este tipo de hipotecas y se calcula que las entidades financieras, cada una en su ratio de cómo hayan ido aplicando estas cláusulas en sus hipotecas, hay que devolver casi aproximadamente unos 5.000 millones de euros, digo, nuestro sistema no va a tener posibilidad de hacer eso. Eso sumado a las costas, porque cuando nos vamos a un procedimiento judicial y sabemos ahora mismo que ronda el 98% de fallos a favor de los consumidores, los tribunales en contra del banco, dice, esto hay que paliarlo de alguna manera. ¿Y qué hace el gobierno? Con ayuda de algunos partidos que lo han secundado. Emite un decreto ley el pasado 20 de enero, es decir, no llegamos ni un mes, por el cual intenta que se agilice las reclamaciones por la vía extrajudicial.
Y esto lo intentan hacer para que esto sea más rápido, más ágil y gratuito para el cliente. Nosotros, como han hecho otros despachos, efectivamente, esto lo hemos estudiado. Y esto efectivamente no es ni rápido ni ágil para el cliente y vamos a explicar el porqué. Intenta el Gobierno que se habilite la vía extrajudicial de negociación con los bancos para evitar que las sedes judiciales se colapsen con este tipo de reclamaciones. Vuelvo a repetir, aproximadamente unos 3 millones de demandas que se podrían plantear en los tribunales. Y se fija un periodo de negociación en el mismo decreto ley por el cual en torno a los 3-4 meses se tiene que llegar a una resolución. La intención es buena, pero el problema que hay es que las entidades financieras españolas no tienen ni los medios, ni materiales, ni humanos para poder hacer frente a este tipo de reclamaciones. Cada uno los conocemos, en nuestro trato vamos diariamente a los sucursales y cada personal que trabaja en esa entidad pues tiene sus funciones, pero no hay un área para poder atender. Si ahora vamos todos los días 100 personas, 20 personas, 50 a la entidad financiera, intentar llegar a un acuerdo con ellos para llevar a cabo en ese periodo de 3-4 meses esa negociación. Y lo que es peor es que el Gobierno ha dicho esto, pero esto lo único que compromete a las entidades financieras es a decir, no es que vaya a llamaros a las personas que estéis afectadas y diga, usted cliente le llama y dice, usted cliente afectado por la cláusula suelo, pásese usted por aquí que ya hemos hecho un informe de lo que usted ha pagado de más y de las condiciones de su préstamo hipotecario y venga que voy a devolverle íntegramente el dinero. No. La persona que entienda o sepa o si quiera asesorar y le confirmen que es afectada por la cláusula suelo o por otra cláusula abusiva que tenga en su hipoteca, es él el que tiene que ir a decírselo al banco. Prefiero, los bancos no se van a poner en contacto con ninguna persona afectada. Y lo que es peor, el banco, y esto se ha hecho, entre comillas, mal, porque no da ninguna garantía ni seguridad jurídica a las personas afectadas. Porque nosotros vamos a ir a negociar, pero es que el banco no tiene la obligación legal y no lo pone ningún parámetro de cómo, por qué vía se tiene que desarrollar esa negociación. Es decir, yo puedo ir allí, imaginemos que ustedes vienen y a un profesional le hace un cálculo de que aproximadamente tiene que volver de media, estamos hablando de unos 3.400 o 5.000 euros. Y le decimos, tiene usted 5.000 euros. Si usted lo sabe, podrá ir con esas garantías a negociar con la entidad financiera sabiendo qué es lo que puede reclamar. Si usted no lo hace, el banco no le va a enseñar un informe de su crédito hipotecario y le va a decir, usted tiene derecho a reclamar 5.000 euros. No, se va a sentar. Primero le va a decir que quiere reclamar, se va a ir. Y el banco, teniendo su informe, a los 3 o 4 meses, si entiende y sus servicios jurídicos entienden que si este problema se plantea en sede judicial y tienen las de perder y encima le van a condenar a costas, a lo mejor le llaman. Pero si los servicios jurídicos no lo tienen muy claro y dicen, bueno, veremos a ver, a lo mejor esto se dilata en sede judicial un año, ya a lo mejor ni llaman al cliente. Quiere decir, las entidades financieras a día de hoy no tienen ni la obligación de llamar al cliente para avisarle e informarle de esto, pero ni tan siquiera una vez que el cliente haya puesto en contacto con el banco, de decirle en qué condiciones van a negociar. Es decir, el banco no tiene la obligación de decirme cuánto he pagado de más. Es decir, que el cliente va a ir a ciegas a negociar. Entonces, no es rápido, porque para un proceso extrajudicial 3 o 4 meses es largo y no es gratuito. ¿Por qué va a ser gratuito si yo voy, tengo derecho a reclamar, pongamos el ejemplo que he dicho antes, 5.000 euros y el banco me va a decir 1.000 y firmamos? En el momento que hayas firmado y te hayas comprometido a no reclamar judicialmente y has aceptado los 1.000 euros, has perdido 4.000 euros. Entonces, perder 4.000 euros no es gratuito. Entonces, por eso digo que ante esta avalancha de información que está viendo en los medios de comunicación, ante este decreto ley que ha sacado el Gobierno, y muchas personas están pensando que sí, que van a ir al banco y van a negociar en igualdad de condiciones, esto no es así. Por eso yo digo, nuestro consejo, lo que estamos haciendo nuestros clientes, a los cuales les doy las gracias porque hay muchos que han venido esta noche, solo en el mes de enero nosotros hemos atendido solo en el mes de enero 100 reclamaciones de escrituras, lo cual creo que posiciona a nuestro despacho, casi sin lugar a dudas en Torrevieja, como el despacho pionero, porque lo fue en el año 2011 atendiendo esa reclamación, y a la vanguardia en este tipo de reclamaciones en la ciudad. Pero nuestro consejo para hoy, porque es una charla informativa, con la intención, porque también doy las gracias porque hay muchos miembros de asociaciones, entidades y de colectivos, sobre todo también a colectivos de residentes internacionales, que a lo mejor esta información no les llega y tienen el mismo derecho a reclamar si tienen una escritura de préstamo hipotecario como los nacionales. Pues decirles que se asesoren, porque si van al banco directamente le puede pasar lo que le pasaron a los clientes nuestros, que tomaron la iniciativa de ir, antes de informarnos, de ir a intentar a negociar o llegar a un acuerdo, uno porque tenía RPH y otro cláusula suelo con el banco, y efectivamente volvieron contentos porque les habían devuelto una cantidad. Cuando nosotros nos sentamos y vimos el contrato que habían firmado, lo que habían reconocido en la cláusula cuarta, que ni la habían leído, era que renunciaban a emprender acciones judiciales para reclamar el total de las cantidades. Dicen, no, si yo esto no lo he leído. Mira usted, y me decían, Juan, ¿y qué hacemos ahora?
pues mira, yo con todo el dolor de mi corazón, sabiendo la situación y la cantidad que podéis haber reclamado, yo ahora ya sí que no puedo hacer nada. Por eso algunos le dicen, no es un médico, a lo mejor un día te necesito. O uno es albañil, a lo mejor un día te llamo. Sin embargo, si tú dices que eres abogado, pues espero no tener que llamarte nunca y si te llamo será cuando tenga un problema del que casi no pueda salir. Pues es al contrario, porque muchas veces cuando lo hacemos así, y es la cultura española, la cultura anglosajona, la cultura nórdica, lo primero que hacen, y sobre todo cuando vienen a España, en el momento que ponen un pie, en sus países también es igual, pero en el momento que ponen un pie o tienen que hacer cualquier trámite, lo primero es un abogado. Un trámite de estudiar una escritura, y lo voy a decir, mira, a lo gordo, y perdóname la expresión, por revisar una escritura y el tiempo que me va a llevar a mí, que me va a llevar 20 minutos, media hora al equipo, y además con el asesor fiscal y demás para ver luego cómo va a tener que declarar en la declaración de la renta, pues media hora, una hora, depende de la complicación que tenga y el cálculo de hacer la hipoteca. ¿Qué va a costar más o menos? ¿100 euros hacer ese cálculo? A lo mejor, como estamos informando que ahora las condiciones de nuestros clientes, de una manera totalmente gratuita. ¿Qué le supone al consumidor si no hace eso y no va con garantías y se pone a firmar cosas que no sabe? Porque lo que están haciendo los bancos y muchas entidades, primero es no querer negociar. Es esperar al cliente en 3 o 4 meses sin darle una respuesta, perder 4 meses que podríamos haber adelantado en sede judicial para reclamar el 100%, y encima en la entidad financiera no le van a devolver el 100% y vamos a perder 4 meses y vamos a perder dinero. Por eso que mi consejo personal es, antes de hacer cualquier cosa, lo primero a día de hoy y en el panorama nacional en el que estamos, a nivel legislativo, a nivel decreto ley, a nivel sentencias, es importantísimo asesorarnos jurídicamente antes de emprender una acción judicial y sobre todo extrajudicial con el banco, porque los bancos, como el ejemplo que he dicho anteriormente, nos pueden por segunda vez meter un gol y si en esta segunda vez nos cuelan el gol, aquí ya no hay vuelta atrás. Gracias a Dios, después de muchos años con las sentencias, hemos conseguido que en el año 2016, ahora a principios de 2017, quienes están en estas condiciones puedan reclamar sus cantidades y a lo mejor en el periodo de 8 meses o un año, por una sentencia judicial se les puede reconocer el 100%. Si después de todo este camino recorrido, que ahora se nos abre la puerta de poder hacer un poco de justicia, por desconocimiento nos exponemos a firmar algo que no sea acorde a nuestros intereses, le habremos permitido a la banca, a aquellas personas que se han visto afectadas, que vuelvan a ganar la partida por segunda vez. Os explico un poco cuál es el formato, cómo trabaja nuestro bufete. Como digo, primero, con conocimiento, porque como digo, solo en el mes de enero llevamos más de 100 reclamaciones. Aparte son 4 abogados los que trabajan en el despacho, asesor fiscal, se hace un buen informe y lo más importante, nosotros necesitamos la escritura de préstamo hipotecario para poder calcular las cantidades y ver en qué conceptos se ha firmado y con qué cláusulas se ha firmado esa hipoteca. Y nosotros, todo ese trámite de estudio del préstamo hipotecario y toda esa información del cálculo de qué cantidad puede reclamar y sobre todo de la viabilidad si se demanda, porque esto también hay que decirlo, pero aquí no hay que aventurarse y decir, cualquier reclamación te calculamos, a lo mejor tienes derecho a percibir unas cantidades, pero también hay que ser serio, hay que ser riguroso y responsable y saber cuándo hay garantías de ir a un proceso judicial y demandar y cuándo, por determinadas condiciones que hayan firmado en la escritura de préstamo hipotecario, a lo mejor lo vayamos a tener más complicado, porque si lo hacemos de esa manera y lo hacemos de una manera irresponsable, quizá, aunque no es lo más seguro, pero cabe una posibilidad de que reclamemos en sede judicial si no se han hecho los deberes bien y no se ha estudiado bien y se ha hecho un buen informe de nuestra escritura, podamos presentar una demanda y si la perdemos no solo no vamos a recuperar las cantidades, sino que a lo mejor incluso nos condenen en costas. Por eso lo primero es un estudio exhaustivo de nuestro préstamo hipotecario, que el despacho nos calcule las cantidades para que si vamos por la vía extrajudicial como judicial podemos ir con todas las garantías de saber cuánto reclamamos. Y como digo, todo este procedimiento de estudio y valoración es totalmente gratuito para el cliente, porque el despacho lo que hace es trabajar gratuitamente para el cliente hasta que se llegue a un acuerdo con la entidad financiera o hasta que haya una sentencia favorable para el cliente. Y si eso lo conseguimos y si el cliente recupera el dinero, nosotros en cada caso particular añadimos un tanto por ciento siempre inferior para el despacho con el cual consigamos cubrir los gastos del despacho, de los abogados, de la interposición de la demanda o de las gestiones con la entidad financiera y los gastos del procurador, pero solo y siempre una vez que el cliente ha recuperado su dinero. Si no fuese así, las costas las corre con ellas el despacho, y decir que para el cliente es hacer las cosas con garantías y sin tener que dejarse más dinero que ya se ha dejado.